Miren, este es un tema de debate muy importante, ¿no? Porque nosotros podemos irnos por el lado de tomar en cuenta ciertas corrientes dentro del epistemología de la ciencia, ¿no? Tomar, por ejemplo, una línea popperiana del Lakatos, ¿no es cierto? Vinculada con una idea más positivista o empirista o un positivismo lógico. Pero creo que todo esto nos lleva a pensar en el campo de la complejidad que tiene una cuestión como esta, ¿no es cierto? Porque el momento que nosotros ascribimos dentro de una cierta corriente epistemológica, además pensando en la ciencia propiamente, ¿no es cierto? Ascribimos algún tipo de saber. Bueno, partimos de una idea de ciencia o un modelo de conocimiento al que probablemente ese saber no se ajusta. Este es un gran debate porque dentro del psicoanálisis, ¿no es cierto?, la idea de la cientificidad del psicoanálisis ha sido cuestionada. No se trata de acá de defender la cientificidad, ¿no es cierto?, sino de pensar en un conocimiento objetivo que tiene reglas, ¿no es cierto?, de objetivación muy precisas, muy claras, y que esto, claro, el momento que le ascribimos a un cierto marco referencial y este marco no logra, se convierte en un lecho de Procusto, ¿no? Es decir, lo que ustedes conocen la figura del lecho de Procusto. Procusto o era, ¿no es cierto?, personaje mítico, era un ladrón, ¿no es cierto?, en la Grecia antigua, ¿no? Es un mito. Entonces llegaba alguien ahí, era un hospedero, o sea, tenía como una hostería, digamos, ¿no es cierto? No sé si el término es el adecuado. Y este hombre, cuando llegaba alguien ahí, le hospedaba y tenía una cama, que era el lecho, ¿no?, de Procusto. Y esa cama, si el tipo, por ejemplo, era más grande que la cama, le cortaba. Y si era más chico, le alargaba, ¿no? Entonces, una figura un poco para hablar de qué hacemos con ciertos conocimientos, ¿no es cierto? Forzamos la cosa y les tiramos o los recortamos, algo así. Ahora, cuando ustedes hablan de esto, yo podría ir. Miren, Freud, ¿no es cierto?, con el rigor de una persona que viene con una formación neurológica, con un pensamiento además que abreva, digamos, en la filosofía, con Brentano, ¿no es cierto?, que fue maestro también de Husserl, bueno, luego Heidegger, además uno de los descubridores en el siglo XIX de Aristóteles. Bueno, no les voy a hacer más historias sobre esto, pero además Freud pertenecía a un grupo, ¿no es cierto?, una escuela dentro de la neurología, que era la escuela de Helmholtz. Esta escuela, los neurólogos eran físicos al mismo tiempo. Si ustedes toman, por ejemplo, un texto como, ¿cómo se llama?, Proyecto de Psicología para Neurólogos, se van a encontrar que al inicio él trata de explicar, ¿no es cierto?, dentro de los cánones de materia y energía, el funcionamiento del encéfalo, ¿no? Que es muy interesante, porque, bueno, esto es el supuesto del que parte para indagar sobre los fenómenos, ¿no es cierto?, a nivel de, qué sé yo, del pensamiento, de todo el funcionamiento neurológico, el tema de las neuronas, bueno, que estuvo muy cerca del descubrimiento, ¿no? Bueno, el tema es, a ver, ¿qué es lo que nos proporciona este saber psicoanalítico? En la época de Freud, un poquito antes, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, surge un gran debate dentro de la ciencia, que es el debate de la llamada querella de los métodos. ¿Qué pasa con la querella de los métodos? Bueno, el modelo de física, y siguió siendo en adelante, ¿no es cierto?, el modelo de ciencia es la física. Ahora, la física, ¿qué método utiliza? El método explicativo, ¿no es cierto? Y hay una rigurosidad y un camino que va siguiendo la física para llegar a determinado tipo de cuestiones de las que trata de dar cuenta. Ahora, aparece este filósofo Dilthey, ¿no es cierto?, que le suplantó a Nietzsche en una universidad suiza, cuando salió Nietzsche. Este hombre plantea que el método histórico, es decir, él era un historicista, ¿no? El método histórico puede ser tan riguroso como el método de la física. Es más, este método lo acogen unos personajes que eran unos economistas llamados marginalistas, ¿no es cierto?, que acogen esta tendencia para mostrar que pueden tener tanto rigor su método como el método que elige la física. Este método no es un método explicativo, sino es un método interpretativo, lo que se llamó la hermenéutica, ¿no es cierto? Ahora, frente a esta situación en cuanto al conocimiento y a la ciencia,
Freud va a tomar el camino, no va a tomar ninguno de los dos caminos. Va a tomar del uno y del otro. Entonces, por ejemplo, ustedes han leído la interpretación de los sueños. No. Miren, Freud recorre todo un camino de lo que han dicho los interpretadores de sueños, que no sé qué, que esto, que esto, otro, que el sueño significa esto. Todo eso lo coge, ¿no? Lo lee y dice, a ver, ¿qué quiere decir esta persona? Con esa pausada, ese pausado acercamiento que va haciendo, ¿no? Es un texto maravilloso, ese de ahí. Bueno, va poco a poco mostrando, primero, que el sueño no es un remanente del psiquismo o del funcionamiento neurológico, algo que queda ahí, ¿no es cierto? No parte de la fisiología. No, el sueño tiene un sentido porque el psiquismo no duerme en realidad. Se da determinado tipo de medidas, etcétera, así como el psicoanalista cuando trabaja, ¿no es cierto? Tiene un modelo explicativo, pero tiene que intervenir en función de una serie de elementos, ¿no? Juntamos lo uno con lo otro. Ahora volvamos a la pregunta. Es decir, acá Freud necesita construir, es decir, vamos desde lo inmanente de la teoría, no desde una apreciación externa, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, la metapsicología, en la medida en que Freud explica de tal o cual manera, esto se atiene al empirismo, ¿no? O al positivismo. Una de las primeras tesis sobre la obra de Freud, que fue en 1907-8 en Francia, de un tal Ronald Daldiez, él lo que hacía es separar la metapsicología del aspecto interpretativo, con lo cual recortaba algo fundamental. Freud se atiene un poco a estos modelos, ¿no es cierto? Pero estos modelos podrían ser cuestionados desde el positivismo de forma radical, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también la física tiene modelos explicativos que no se atienen a los hechos. El caso de Einstein, por ejemplo, ¿no? No, ahora. El tema del conocimiento, ¿no es cierto? Y los modelos por los que optan determinadas personas son, en este caso, ¿no es cierto? Freud construye una teoría para dar cuenta de hechos que aparecen en la clínica, ¿no es cierto? ¿Por qué un sujeto actúa de tal manera o de tal otra? ¿Sí? ¿Por qué actúa en un determinado, o sea, en determinados momentos? ¿De qué se vale para eso? Bueno, construye una teoría que ustedes, bueno, tienen más o menos una idea, ¿no es cierto?, de todas las aristas que tiene en diferentes ámbitos, ¿no? Pero aporta algo a un conocimiento, al conocimiento humano de una manera fabulosa, ¿no? Podrá ser cuestionado, criticado, no aceptado, pero de una u otra manera es un elemento fundamental como para pensar, ¿no? Para pensar en los fenómenos psíquicos, para pensar en los síntomas, para pensar en el comportamiento, en la conducta, si bien no se quedan solamente en la conducta. La idea entonces acá es partir, ¿no es cierto?, de un estudio, de una idea de lo que es lo psíquico para poder, entonces, ustedes hablan de epistemología, yo diría que el psicoanálisis y Freud inaugura una propia epistemología que se funda en sus propios presupuestos, ¿no es cierto?, para dar cuenta de un objeto, ¿sí?, que es el inconsciente, ¿no? Aquello que queda fuera de la conciencia. Esa es un poco la idea, así en resumen. Análisis. Bueno, pienso que además del tema de la ciencia propiamente, ¿no es cierto?, es un tema que está muy sobrevalorado. ¿En qué sentido? No, porque podrían decir, es una barbaridad lo que está diciendo, ¿no? Porque en realidad la idea de ciencia viene muy de la mano del cientificismo. Es una ideología el cientificismo, ¿no? La ciencia y el conocimiento. Bien, uno conversa, por ejemplo, con físicos, con gente que trabaja en investigación, y un poco como que las certezas, y es básicamente el campo de la ciencia, las certezas no son absolutas, nunca. Si vamos hacia la certeza, ¿no es cierto?, estamos en la religión, en la teología. Ese es el campo de las certezas. En la ciencia no, porque aquello que se sabe actualmente, de pronto el día de mañana ya no es un conocimiento válido. O hay algo que explica mejor el comportamiento de la materia, etcétera, ¿no es cierto?, o el funcionamiento del cosmos. Es decir, las certezas como tales no están dentro. Pero el cientificismo como ideología sí. Entonces se pone el modelo de ciencia, esto no es ciencia, con lo cual es un estigma terrible, ¿no es cierto?, para un conocimiento. Esto es un desastre, esto es un precientífico, es algo que va del campo nocional, ¿no es cierto?, de una creencia. Yo diría, eso es llevar una visión muy prejuiciosa,
Hay un conocimiento que se va constituyendo con mucha, ¿qué les digo? Con mucha objetividad, ¿no es cierto? Que puede ser discutido, cuestionado. Algo de eso nos dice Popper, por ejemplo, cuando habla del falsacionismo, ¿no? Aquello que no puede ser falsable es religión, no es ciencia, ¿no? ¿Sí? Porque siempre nos vamos a encontrar con elementos que no quedan lo suficientemente explicados desde la perspectiva, digamos, de la ciencia, ¿no? Por eso hay tantos campos y una discusión muy, muy diversa. Hay diferentes epistemes, es decir, puntos, que sería este punto de partida, ¿no? Como ese gozne, un punto de partida frente al conocimiento, una posición frente al conocimiento, que da valor a determinado tipo de nociones por sobre otras. Entonces, yo no diría propiamente, bueno, el psicoanálisis no es ciencia. Podríamos decir no a la manera de lo que es la física propiamente, ¿no? Pero inclusive ahí yo me pongo a dudar a ratos. Miren, acá trabajó en los años 70 un epistemólogo que llegó de la Argentina, un hombre pero él venía de las ciencias exactas, actualmente trabaja con economistas, ¿no? Es un hombre ya se jubiló, porque luego fue a Estados Unidos a la UCLA, hizo carrera ahí. Y este hombre, por ejemplo, cuando planteamos, por ejemplo, tengo por ahí un libro de Bunge, ¿no? ¿Qué es hacer ciencia? Entonces hay que seguir una serie de pasos desde un cierto modelo de ciencia, ¿no? Las hipótesis, el camino que uno va siguiendo. Y lo que plantea este hombre es, miren, todo eso es válido, pero ¿saben una cosa? Así no funciona la ciencia. Es un modelo que nos sirve para pensar, ¿no es cierto?, en un conocimiento que tenga cierto carácter objetivo. Pero eso no lo hacen jamás los científicos. Se basan en intuiciones, de pronto. No porque ellos, la hipótesis, no, es una intuición que les llevó a pensar en un determinado problema y a partir de esto desarrollaron. Pero eso, ya a posteriori, construyen lo otro y dicen, a ver, vamos a hacer esto de una determinada manera para poder presentarlo de una cierta forma. Pero nadie que hace ciencia comienza formulando hipótesis, bueno, sí, pensarán que sí, bueno, esto, lo otro, pero hasta cierto punto no sigue ese esquema. Entonces, la ciencia sería aquello, ¿no es cierto?, que hacen los científicos. Algo. ¿De qué manera nos acercamos a aquello que conocemos? ¿Qué estatuto le damos, ¿no es cierto? En el caso de Freud construyó una teoría para dar cuenta, ¿no? Como el mismo Newton, ¿no? ¿Se acuerdan que Galileo andaba con Fíjense, hay una cosa muy interesante, y esto Freud, como cercano al tema neurológico, lo va a absorber, ¿no? Por el tema básicamente de la física. Kepler, en el siglo XVII, escribe un tratado chiquito que se llama La teoría de los colores. Entonces Kepler lo que trata de explicar es, a ver, ¿qué es un color? Físicamente, no, entonces podemos decir colores, no sé, una mezcla químicamente, ¿no es cierto? No, físicamente, ¿qué pasa con el color? ¿Qué es el color? Entonces llega a mostrar que este color tiene una longitud de onda diferente a esta. Y por eso le percibimos nosotros así o así. Pero llega a una conclusión que es interesante. Esto que vemos aquí no está en el objeto. Ni esto está en el objeto. ¿Dónde está? Dirán ustedes. Está acá. Es decir, el sujeto que percibe tiene un sensorio determinado, ¿no es cierto?, que capta en el objeto cierta longitud de onda. Entonces, el objeto tiene algo, esto es una cualidad, ¿no es cierto?, darle un nombre a este color, o mirar un color diferente a este. Ok, esa cualidad, ¿no es cierto?, no está en el objeto. El objeto tiene un carácter cualitativo, es decir, hay una longitud de onda acá que es captada por un sensorio. Los humanos tenemos un sensorio que nos permite captar esto de este color. Pero ¿qué pasa con otros sensorios? Captan de otra manera. No captarán este color, captarán otro. Como los daltónicos. Los daltónicos están captando, es decir, están captando otra cosa. Pero además, supongamos un murciélago. Vemos todo este espacio, va a captar de otra manera, es el mismo espacio. Entonces, hay ciertas cualidades que no están en el objeto, están en el sensorio. Pero esto revoluciona de tal manera, inclusive el pensamiento, porque ustedes pueden decir, miren, desde la parte empírica, el objeto está aquí, ¿no es cierto? Esto que está aquí en el objeto está aquí,
¿no es cierto? Y uno lo percibe. Es una cosa muy ingenua, porque en realidad esto que percibimos está acá, no está acá. Pero lo vemos, que es la cuestión de la imagen, ¿no? En la inmediatez, como si estuviera acá, pero no está acá. Entonces, claro, pero esto nos lleva a pensar, de pronto, algo que ya en la filosofía se había sugerido, que de pronto lo que nosotros percibimos lo construimos de una determinada manera, no porque esté afuera, sino que como sujetos que conocemos, construimos ese conocimiento afuera. Pero ese conocimiento no está construido, lo construimos de una determinada forma. Tenemos a Immanuel Kant, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es una revolución ahí en términos de el conocer mismo. Ese conocimiento, por ejemplo, bueno, la patología mental, ¿no es cierto? Yo diría que acá, miren, hay una noción psiquiátrica de patología mental, ¿no es cierto? De algo que está ligado con la no racionalidad de un acto, de una forma de proceder, de un vínculo, ¿no es cierto? Eh, Hay todo un camino recorrido desde los alienistas, los psiquiatras, etcétera, ¿no? Desde el psicoanálisis, digamos, hay una forma, hay una mirada de mirar, para mirar, digamos, el tema de la patología, que está relacionado, yo les diría, miren, y esto fue toda una revolución en el campo de la psiquiatría, ¿no es cierto? Porque la psiquiatría marca, ustedes saben, el momento en que Freud desarrolla sus ideas, todo aquello que parecía como patología era una cosa que venía por herencia. Y generalmente una herencia vinculada con el tabes, es decir, con la sífilis, ¿no? Es decir, si había algún antecedente de alguna persona que había tenido sífilis, porque era muy común que tuvieran, había mucho contagio, que era como en algún momento fue el SIDA, ¿no es cierto? Es decir, algo que no se podía, no había remedio, o los remedios eran los bromuros, este tipo de cosas que producían muchos daños, pero además a veces era contingente, a veces se curaban, a veces no, y en general no se curaban. Y esto iba generando una serie de patologías posteriores, como una cosa que ya no existe, al menos no está muy presente, digamos, o casi nada, que eran estas demencias paralíticas, por ejemplo, ¿no? Que era una demencia, un proceso progresivo que deviene de la sífilis, como una demencia, ¿no? Que termina Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que parecería que tuvo algo de ese tipo por la sintomatología. Pero, digamos, romper con esta idea, ¿no es cierto?, de que hay gente que es puramente normal y otra gente que está encerrada en un hospital psiquiátrico. De pronto hay gente, yo no diría, bueno, más loca afuera que allá, ¿no? O al menos la locura se presenta de una manera distinta, ¿no? Y un sujeto puede hacer síntomas, ¿no? Es decir, no somos sanos, pertenecemos a este grupo, y los enfermos, inclusive con cosas chistosas, porque por ejemplo se ha hablado de los degenerados, ¿no? Tenía que ver con esto. Entonces hay unos que son escritores, Marcel Proust, y todo. Ah, no, esos son degenerados superiores. ¿Qué tal? Es un verso eso. Bueno, y romper con esta idea de la patología como si es atribuible a cierto género, ciertos sujetos, ¿no es cierto?, que a veces van ligados también con prejuicios sociales, por una cuestión racial, por una cuestión de sexo, por una cuestión, etcétera, ¿no? Es decir, romper con eso y ver que los síntomas, cómo se estructura un síntoma, y que no depende necesariamente, porque hay patologías, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar que sí responden a una problemática, digamos, física. Mire, en las islas del Pacífico Sur, un equipo médico francés realizó una serie de operaciones neurológicas. Curiosamente, muchos de esos médicos se contagiaron de una demencia. Pero una demencia se contagia, ¿no? En este caso sí, porque era un virus. Se llama el Kuru, ¿no es cierto? El momento que abrían el cerebro y estaban en contacto con la materia gris, se contagiaban de este problema. Es más, comían sesos, comer sesos. Aquí comen sesos todo el tiempo, ¿no? Del ganado. Sí, en unas tortillas de sesos, ¿no? Se le, híjole, neuronas. Bueno, pero en ese lugar parece que había como una infección de este virus, el Kuru. Una cosa terrible, ¿no? No se imagina. Bueno, hay patologías de ese tipo, ¿no? O por ejemplo una meningitis o bacteriana o viral, que sé yo, produce efectos y daños muy, muy severos. Pero ese es el campo de la medicina, ¿no? Vamos a ver qué pasa con lo psíquico y cómo se produce un síntoma. Es decir,
en la construcción, en la idea de lo que es la sintomatología, ¿no es cierto? Rompe con una serie de paradigmas que eran fijos y que se los tomaba y que se los vinculaba básicamente con el tema de la sífilis en general en su época, o con temas que estaban ligados con el alcoholismo, etcétera, ¿no? Que en efecto pueden, por otras razones, ser muy complejos, un complejo problema dentro de una familia y de los vínculos, ¿no? En ese sentido creo que el tema de la patología, así más o menos resumido, ¿no? ¿Por qué decidí seguir? Porque mire, son contingencias, ¿no? Yo hace muchísimos años, yo vivía en el lado de Conocoto. Ustedes saben que ahí había hasta el Julián Lara, un hospital psiquiátrico. Pero ese hospital pasó por una serie de fases. Antes, decir que alguien vive en Conocoto era como, está loco. Porque Conocoto y el hospital psiquiátrico eran asimilables, ¿no? Ahora, bueno, ha crecido mucho esa zona. Julián Lara se llama el hospital. El hospital cambió, se modificó, bueno, vivió un montón de... Y a mí me interesó mucho, ¿no? Pues veía esas conductas tan raras, ¿no? Pero a uno le impresiona, ¿no? Le angustia, inclusive. En algún momento acompañaba a mi padre a ver a un amigo que tenía ahí que estaba psicótico. Y a mí me impresionó profundamente, me dejó además angustiado, ¿no? El haber visitado ese sitio. Y luego, posteriormente, para el secundario se hacía una tesis. Y yo me metí a leer sobre la psiquiatría y la antipsiquiatría. El movimiento antipsiquiátrico es interesantísimo. Yo comprendería un 30% de lo que leí, más o menos, porque hay cosas complejas. Claro. Pero hice mi tesis sobre la psiquiatría y la antipsiquiatría. Y a partir de eso me vinculé con el interés por el psicoanálisis, ¿no? Y lecturas que estaban muy vinculadas con esto, ¿no? O autores, por ejemplo, que yo leí en la adolescencia, que los he vuelto a releer, como Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Todo el tema psicológico en sus dramas. Pensemos todo el tema del parricidio, los Karamazov o Crimen y Castigo, ¿no? Fantástico. Entonces, o Balzac con toda esa novela psicológica. Claro, de alguna manera me fueron llevando por esos rumbos, ¿no? Claro.